ser combatiente es lo más importante en mi vida. Podría decir que es lo mejor que me ha pasado, porque realmente me encanta mi trabajo, amo cuidar el medio ambiente, me siento útil al momento de que yo salgo y combato un incendio, salvo un árbol. Eso es así como que bien importante, que no por el hecho de que sea el estigma de que solo hombres rudos, fuertes lo pueden realizar. Digo, las mujeres tenemos también las capacidades y solamente con mucho esfuerzo y dedicación. Y me siento muy feliz, muy contento de ser afortunado de representar a México. Pues es una tarea muy importante. Vamos representando a México, es un orgullo. Aquí estamos para servir al país. La peor temporada de incendios registrada en California ha mostrado el cielo de color naranja por las partículas del humo de varios de los incendios de la región. El gobernador de California, Gavin Newsom, declaró estado de emergencia al haber registrado un incremento de 2000% de acres quemadas comparado al año pasado. Entre tanto, la lucha contra los más de 20 fuegos activos en California continúa y desde México un centenar de bomberos ha llegado al estado para brindar una mano. La cooperación entre los dos países en el manejo de incendios es histórica. Las 5 brigadas de 20 combatientes, incluyendo un jefe de brigada, fueron reclutados de diferentes estados del país. Cuentan con equipo de protección personal, entrenamiento, aptitud física y capacitación estandarizada. Es una muestra más que para dar y recibir apoyos no existen fronteras, solo voluntad de entrega, como la que están mostrando bomberos mexicanos de la Comisión Nacional Forestal a colegas en el sur de California. La oportunidad que ellos nos dan es para ofrecernos más recursos, apoyo y oportunidad para que nuestros bomberos forestales descansen. La operación Serpiente Amarilla comenzó el día 21 de septiembre y no podemos decir que ha concluido hasta que todas las personas que la integran regresen a sus casas. Han sido más de 30 días muy intensos en Estados Unidos y en México. Esto, por supuesto, requirió un gran esfuerzo al interior de la CONAFOR, antes, durante y después de este despliegue. Un total de 5 brigadas, integradas por 20 combatientes, trabajó durante 2 periodos operacionales de 14 días en el Sequoia Fire Complex, en el estado de California. Este año ha sido uno de los más complejos en este mismo estado. Las brigadas, desde su inicio, estuvieron trabajando en distintas divisiones del incendio. De acuerdo al avance en el control del incendio, estas se fueron movilizando. Todo el tiempo, el incendio avanzó hacia el norte, por lo que las brigadas comenzaron a trabajar en el sur y posteriormente fueron avanzando hacia el norte en las distintas divisiones. Esto todo el tiempo de acuerdo al comportamiento del incendio. Se nos hace feo, cierta lástima al ver tanto árbol que tienen muy buena arboleda aquí, muy bonita vegetación y que en un rato pues todo se destruyó, sí da tristeza. Hay una larga historia de cooperación entre ambos países, pero este apoyo es histórico, pues es la primera vez que brigadas formales de combatientes asisten en la atención de una emergencia de esta magnitud. Su ayuda no podría llegar en mejor momento. En los próximos días se pronostican olas de calor que podrían empeorar la catástrofe que arde por el oeste del país. We are just very happy and thrilled and honored to work alongside our brothers and sisters from Mexico.
It means a great deal to us to have the support. This is a very hard time here for California. En la que ya se califica como la peor temporada de incendios forestales en la historia de California, miles de bomberos continúan la batalla para contener más de medio centenar de ellos por todo el estado. Toda la organización estuvo establecida conforme al sistema de comando de incidentes, por lo que gracias al entrenamiento del combatiente de incendios forestales en México, se pudo integrar a la operación con el servicio forestal de forma sencilla. Las principales actividades que estuvieron realizando las brigadas fueron las de asegurar la línea de fuego mediante la construcción y reforzamiento de las líneas de control. Se realizaron en algunas divisiones contrafuegos, se usó equipo especializado para el manejo de combustibles como son las astilladoras, se realizaron actividades de patrullaje y liquidación de focos activos, así como retiro de equipo especializado de uso de agua en sitios definidos. Todo el tiempo, el equipo del Servicio Forestal de los Estados Unidos y otras agencias brindaron un apoyo excepcional a todo el contingente. Es importante destacar que durante todo el periodo, el profesionalismo y compromiso del combatiente y las combatientes de México fueron característicos, algo que siempre fue reconocido por la contraparte de los Estados Unidos. Sin embargo, esta operación tuvo retos muy importantes. El 25% del personal manifestó síntomas de alergia a la vegetación de la zona, una situación que no se presenta en México por las diferencias de vegetación. Esta situación se atendió en todo momento con un cuidado de los jefes de brigada y del personal asignado por parte de los Estados Unidos. Situaciones personales de algunos compañeros fueron afrontadas con un profesionalismo excepcional por cada uno de nuestros compañeros. El virus SARS-CoV-2 representó un reto aún mayor que puso a prueba el temple y determinación de cada persona que integra el contingente. 2 compañeros aún están desplegados cumpliendo los periodos establecidos para poder regresar a México. Sin embargo, sepan que los estamos esperando. Todas las personas que integramos este equipo estamos convencidas que esta experiencia tiene un único fin, el cual es hacer de México un país mejor. Gobierno de México.